Así que póngase de pie, abra su Biblia en el libro de Génesis. Yo sé que Génesis sí lo he leído, porque cada que inicia un plan anual en enero, se detiene en Génesis 50. Entonces, vamos a ir a Génesis 15, ¿ok? Génesis 15, leemos la palabra de Dios. Usted sabe, estoy acostumbrado a predicar en la mañana, en el primer servicio, y yo siempre les digo a mis hermanos de primer servicio que la Biblia que yo utilizo normalmente es una nueva traducción viviente. Y por eso usted va a notar algo distinto, ¿verdad? En las frases, pero la idea y el mensaje es el mismo, ¿ok? Para eso hicimos esta presentación. Por si ve que su versión es distinta, usted puede leerla en su versión, no pasa nada. Pero si también se quiere apoyar con la presentación, ahí está, ¿verdad? Vamos a leer todo el capítulo 15, ¿verdad? No está tan largo, son 18 versículos, está cortito, hermano, usted puede leerlo. Y me gustaría que lo hiciéramos alternado, ¿ok? Porque normalmente solo leo un versículo, 2 versículos. Hoy quiero leer todo el capítulo y hagámoslo uno a la vez, ¿les parece? Yo empiezo y usted se arranca con el 2. Ahí están marcados todos, ¿ok? Versículo 1 dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Versículo 2. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 6. Ok, este es un versículo famoso, ¿verdad? Que Abraham tuvo fe y eso le fue tomado por justicia. Es un versículo base. De hecho, nuestra teología del Nuevo Testamento está fundamentada en esto. Y en lo que sigue a continuación, versículo 7. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Versículo 8. ¿Cómo puedo estar seguro? Yo creo que esta es una pregunta valiente de hacerle a Dios, ¿verdad? Le estás diciendo: ¿cómo sé que no me vas a fallar, Dios? Esa es la pregunta que Abraham le acaba de hacer a Dios. Versículo 9. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Versículo 10. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Aquí viene una parte rara, ¿ok? Pero mantengamos la atención. Dice: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. 18. Excelente, oramos. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque nos estás hablando a nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a ver a Jesús en todas partes de la palabra. Guíanos a Cristo, guíanos a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, toma lugar. Puedes tomar tu asiento, adelante, ¿ok? Yo quiero centrarme en una pregunta que hace Abraham, que es: ¿cómo puedo estar seguro? Y creo que es, una vez más, una pregunta muy atrevida para hacerle a Dios. Y para ello
quiero que entendamos lo que acabamos de leer, ¿ok? Normalmente pasa algo cuando vamos a la Biblia, que es que no nos es fácil entender todas las imágenes, todas las ideas, porque no nos son familiares, ¿ok? Hay cosas que estaban diseñadas para una audiencia de hace más de 1500, 2000 años, 3000 años. Entonces, para nosotros nos requiere un desafío, ¿ok? Entender estas ideas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A mí me ha pasado algunas veces a causa de mi papá. ¿Cuántos saben que mi papá no es mexicano de nacimiento? ¿Sí? Mi papá es salvadoreño. Okay, entonces mi papá, aunque sea salvadoreño, ya tiene muchos años aquí en Monterrey, y cuando está con la gente de rancho, habla más de rancho que los de rancho. O sea, habla golpeado. Y no, hombre, hermano, no sé qué. Se pone a hablar así fuerte. Pero apenas entra una llamada de un amigo de su pueblo y vuelven todos los modismos y las palabras y los estilos salvadoreños muy marcados que a mí me impiden entender a veces lo que él está tratando de decir. Me acuerdo que con Keila tiene ciertos sobrenombres que da y nosotros decimos de que ¿qué significa esto, verdad? O sea, ¿qué quiere decir? No, es un animalito que no sé qué, empieza a explicar y nosotros no tenemos ni idea de lo que él está diciendo. Pero para él tiene mucho sentido y la gente de su cultura lo entiende fácilmente. A raíz de esto, con el pastor, él siempre ha invitado a mucha gente extranjera. Se ha dado cuenta que a veces pasan por este púlpito, por esta casa, pastores de diferentes partes, desde Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, gente que está en diferentes esferas. Y a mí me pasa algo muy curioso, que es que adopto muy fácil su acento. No lo hago de mala onda ni nada, pero a veces estoy con un amigo chilango 3 días y empiezo a hablar bien chilango, hermano. Pero me fluye por las venas, ¿verdad? O sea, el decir, no, hombre, pues ¿cómo crees, no? Y empiezas con los modismos y todo, me impregna. Y así me pasó una vez con un amigo, el pastor Dan Álvarez, que ha estado con nosotros. Él es de Costa Rica. En Costa Rica tienen un acento así muy curioso. Ellos la R la hablan así. Y hubo una palabra de él que creí que en El Salvador era normal. Que cuando comíamos algo, él me decía de que te hartaste esa comida. Refiriéndome que me la comí pues, con muchas ganas, ¿no? ¿Verdad? O sea, quizá aquí diríamos, ¿verdad? Que nos tragamos el plato, ¿verdad? Aquí lo diríamos en Monterrey, se lo tragó este cuate, ¿verdad? Le pasó así derechito por la garganta. Bueno, yo llevo esta palabra, la traigo en la mente, y cuando llego a El Salvador, un día que visitamos al abuelo, recuerdo yo preguntarle a mi abuelo qué comió, y me dijo, no, un huevito, queso, frijoles. Y yo dije, se los hartó. Y yo le dije, y toda la gente de la mesa volteó a verme, y todos con los ojos pelones de que, ¿qué está diciendo este hombre? Y yo no entendía, ¿verdad? Y pues la verdad mi abuelo no me hizo ningún rostro ni nada. Yo dije, pues no pasó nada. A las horas, unos de mis primos se me aproximan y me dicen, ¿por qué le dijiste así al abuelo? Y yo, ¿qué cosa? Pues que se hartó su plato. Y yo de que, pues es que no nada más, es que nosotros nunca le decimos así al abuelo. O sea, no podemos tratarlo de esa manera. Era algo como muy personal, pero yo con él, no sé, gracias a Dios, quizá porque soy mexicano, me extiende gracia y me deja decir cosas que a sus oídos arden, ¿verdad? Pero para mí no es un problema. Y después le pedí disculpas y todo, él no tuvo bronca, pero muchas veces nos pasa así cuando llegamos a la Biblia. Tenemos en la mente nuestra cultura, no la cultura de quién estamos leyendo. Eso se llama etnocentrismo. ¿Okay? Etnocentrismo es cuando interpretas todas las cosas a la luz de tu cultura. ¿Okay? Crees que todo lo que hacen en todas las comunidades tiene que ser interpretado por cómo tú lo puedes interpretar, cómo tú verías esa forma. Por ejemplo, recuerdo una vez un profesor me enseñaba que en los países orientales, en los funerales, ellos no visten de negro, visten de blanco. Es parte de su cultura. Es una manera en la que ellos se muestran. Aquí sería raro, ¿verdad? Aquí todos tenemos que ir de negro. Es nuestra manera de mostrar solemnidad y respeto en un funeral. Una persona etnocentrista vería a alguien entrando con esa manera y diría, esto es raro, ¿verdad? O sea, ¿por qué hace esto así? Y creo que este pasaje es un espacio que nos permite aprender un poco acerca de la cultura que estamos entendiendo. ¿Okay? Y quiero que esa va a ser mi introducción hoy. A veces me alargo un poco con las introducciones, te pido disculpas, pero creo que es importante. Creo que es importante que entiendas lo que estás leyendo.
¿ok? Que sepas a quién iba dirigido, cómo lo iba a ver. ¿Quién escribió Génesis? ¿Alguien sabe? Moisés escribe Génesis, ¿ok? ¿Dónde lo escribe? Buena pregunta. Lo escribe, lo más probable es que en el monte Sinaí y antes del desierto. En ese transcurso que el pueblo de Israel está vagando por el desierto y que recibió la Torá, es lo más probable que haya sido escrito. Entonces su audiencia había sido esclava de Egipto. ¿Ok? Sencillo, ¿no? Está fácil. Perdón, yo sé que usted de historia la reprobó y no le gusta y no la quiere ver. Hoy se la va a zumbar, hermano, no hay de otra, ¿verdad? Porque no me pueden callar todavía. Entonces, vamos a ver una idea que existe en el pasado y una palabra clave que me gustaría que vieras. Si tú vas a tu Biblia en el versículo 18, vas a encontrar la frase que dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham. El Señor hizo un pacto. Diga conmigo, pacto. Pacto. ¿Esta palabra nos suena familiar? ¿Sí? ¿Más o menos tenemos una idea? Bueno, ¿qué se imaginan con pacto? ¿Qué? ¿Qué se imaginan? ¿Un qué? Un compromiso, muy bien. ¿Qué más? ¿Un trato? Un acuerdo, excelente, muy bien. Prácticamente esa es la idea de la palabra pacto. Pero detrás del pacto, culturalmente ocurría algo. No era nada más como hoy, que usted firma un contrato y tiene un tiempo de compartir con la otra persona, no sé, con su jefe o quienes trabajan por outsourcing cada 3 meses, ¿verdad? Un contrato nuevo. Así no era en este tiempo, los contratos no se usaban así. Entonces, ¿cómo se usaban los contratos? ¿Cómo se usaban los pactos? La palabra de la que viene pacto es la palabra hebrea berit. Berit. No se preocupe, esto no es relevante, solo es para que lo sepa, ahí lo tiene el dato. Berit es la palabra que se traduce como pacto en nuestras Biblias o como acuerdo también, ¿ok? Pero los pactos tienen un origen en la cultura de la época en la que está Abraham. Dios no inventó la palabra pacto, ¿ok? Dios no la inventa. Dios toma la figura del pacto de su época para decirle algo a Abraham. ¿Ok? Abraham hace la pregunta: ¿cómo puedo estar seguro? Y Dios responde teniendo un pacto con él. Sería importante para nosotros saber qué significaba eso para Abraham. ¿Qué significaba para Abraham saber que Dios quería un pacto con él? Entonces quiero explicarles un poco cómo existían los pactos en esa época. Los pactos ocurrían de la siguiente manera. Usted sabe que en aquel momento, ¿alguien ha leído su Biblia? ¿Cuántos han visto que hay guerras? Que hay muerte, que hay pueblos contra pueblos, unos contra otros, ¿verdad? Ese es el entorno en el que se escribe la Biblia, donde había comunidades de pueblo, que había pleito militar, mucho más que hoy, ¿ok? Era demasiado común. Tu ejército era si eras fuerte o no eras fuerte. Si no tenías ejército, no eras fuerte. De hecho, si vas un capítulo atrás, no vamos a ir hoy, pero en la historia de Abraham, vemos que él defiende a un pueblo, a unos reyes, los defiende, porque también estaba ahí su sobrino Lot, y él con sus 318 soldados va, los defiende, los salva, y cuando se va a llevar toda la posesión, los reyes le dicen: toma lo que recogiste, quédatelo, se lo damos a nuestra gente. Y él le dice: yo no voy a tomar ninguna riqueza de estas, para que ustedes no digan: Abraham se enriqueció a causa de mí. ¿Ok? Era común que hubiera estas guerras, estas tensiones, y en medio de esas tensiones existían partes que eran más fuertes que otras. Habían pueblos débiles y habían pueblos fuertes. ¿Ok? Entonces, en medio de estas relaciones se hacían pactos. A veces eran partes iguales, que ambas tenían la misma fuerza militar. Y cuando una figura con otra, que tenían el mismo poderío militar, querían realizar un pacto, ellos iban a realizar un acuerdo uno con el otro de no agresión, no se iban a atacar. Entonces pasaban a ser hermanos uno del otro. ¿Ok? Así se iban a decir ahora. Ahora que tenemos un acuerdo entre nosotros, ahora somos hermanos. ¿Está claro? Muy bien, bueno. Eso no ocurría en todas. Hay algunas relaciones que, como no eran de igual fuerza, había alguno que era más fuerte que la otra parte. Entonces la parte más fuerte sometía a la parte más débil. La parte más débil se volvía un vasallo. ¿Qué se volvía?
Un vasallo, hermano, está escuchando. Muy bien, eso me gusta. Sí, si usted participa, dice amén o dice no te entendí, diga algo, ¿verdad? Amén, de repente, así que le suelte. Entonces los vasallos son la figura que existía cuando había una parte débil y una parte fuerte. El vasallo sabía que no podía rebelarse contra la parte fuerte. Entonces el vasallo se iba a someter, su tierra seguías pudiendo gobernar tu propia tierra, la parte débil, se podía autogobernar, pero la propiedad le pertenecía a la parte fuerte. O sea, hacían un contrato en el que decían, yo te voy a defender, parte débil, te voy a defender, pero todo lo que tienes es mío, todo lo que posees es mío, y me tienes que rendir tributo. Normalmente era un porcentaje de las cosechas que realizaban los vasallos, tenían que presentarlas una vez al año aproximadamente a la parte fuerte. Era su deber, ese era su compromiso. Le decía, yo te voy a defender de las demás amenazas porque ahora eres mi vasallo. La relación se convertía no hermano-hermano, sino padre-hijo o señor y siervo. ¿Ok? Esas son las relaciones que había entre el vasallaje. Eso es algo cultural que existía en la época. Había pueblos que decían, yo te voy a proteger. Y había gente que quería hacer alianzas con otros pueblos y buscaba estos tratados. Esto era demasiado común en la época, que la gente realizara tratados unos con los otros, así como usted hace contratos. Usted firmó un contrato civil para casarse, ¿verdad? Usted firmó un contrato laboral en su empleo, en el que tiene responsabilidades y tiene beneficios. ¿Ok? Estamos familiarizados con esta clase de contratos. Pero en esta clase de tratados que existían en esta época, hay algo muy diferente, que es que tenía que haber un ritual. Ellos utilizaban muchos símbolos e imágenes. Entonces, ¿qué clase de símbolos utilizaban? La frase más común de la época es, cortemos un pacto. ¿Ok? No es hagamos un pacto, es cortemos un pacto. ¿Cuál es la frase? Cortemos un pacto. Porque literalmente iban a tomar un animal y lo iban a cortar por la mitad. Iban a poner las mitades en el camino. Iban a poner las mitades. La persona, el vasallo, tenía que defender estas mitades y estar ahí por un tiempo, defenderlas de las aves carroñeras. Y en un punto el vasallo iba a decir, por ejemplo, lo más común eran las cabras. De hecho, hay un registro del pueblo hitita. Si tú estudias, yo sé que aquí en la iglesia nos encanta leer, investigar, hacer research de teología y de historia. Si tú estudias al respecto, vas a ver que en la época hay dos grandes grupos de tratados, el de los hititas y el de los asirios. Los hititas tenían esta clase de vasallaje, que decían, es voluntario. Tú eliges someterte a mí. Pero cuando vienes y te presentas a mí, hacían un ritual. Ellos decían, como hay una cabra, una mitad de una cabra a un lado y otra mitad de la cabra al otro lado, decían mutuamente, así como la cabeza de esta cabra que está ensangrentada, así se ha hecho con mi cabeza, si yo incumplo con mi parte del trato. Y después iban a la otra parte, decían, así como este hombro del cordero que está aquí, se ha hecho con mi hombro, si yo fallo en cumplir esta parte del trato. Entonces había un simbolismo en todo lo que estaban realizando. Lo que estaba partido en el suelo reflejaba lo que les iba a pasar a ellos si incumplían con una parte del contrato. Está claro, ¿verdad? Está sencillo. ¿Ok? Ese es el contexto en el que hay berit, en el que hay pacto. Ese es el pacto. El otro pacto que había en el caso de los asirios era un pacto que no era voluntario. El asirio era reconocido por su violencia, porque era un bárbaro. Él te iba a someter y no tenías opción. Tú ibas a ser su vasallo o morías. ¿Ok? En cambio, en la otra clase de vasallaje era voluntario. Tú elegías a tu señor y te comprometías a cumplir algo. Tu señor también se comprometía. Él te decía, yo te voy a defender. De hecho, lo podemos ver, no lo tengo en las presentaciones, pero yo sé que usted conoce la historia de Josué, ¿verdad? Más adelante Josué, él entra a la tierra prometida, caen los muros de Jericó, vence la ciudad de Jericó y ahora hay un pueblo que engaña a Josué para que haga un tratado con ellos.
vienen y se ponen ropas así como rotas para que crea que tienen mucho tiempo vagando y vienen a buscarlo y le dicen, somos de un pueblo muy lejano, venimos a buscarte. Entonces, sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien, dicen, venimos a buscarte. Gracias, hermano. Esa es la actitud. Bueno, decía que venían a buscarlo, decían, venimos a hacer un tratado contigo desde muy lejos, y en realidad engañaron a Josué. En realidad eran vecinos, estaban muy cerca. Y una de las normas que había puesto Moisés al pueblo de Israel cuando entraba en la tierra prometida era: no hagas alianzas con nadie de ahí. Te van a matar, te va a ir mal, van en tu contra esas alianzas, te van a afectar. Sus dioses te van a influenciar, su comunidad te va a influenciar. No hagas alianzas. Pero Josué es engañado, hace esa alianza de que él es la parte fuerte y el otro pueblo es el vasallo. Y cuando atacan al otro pueblo por aliarse con Israel, Josué sale en defensa de este pueblo, porque era su responsabilidad. Era parte de su familia. Ahora es como un padre y un hijo, quieras o no quieras. Entonces vemos registros de que esto era común. Esto pasaba, los pueblos querían realizar esto. ¿Ok? Entonces Abraham tiene esta tensión. Abraham viene de un momento de victoria. Él está teniendo este momento, él está yendo hacia la tierra prometida, él está acampando todo el tiempo y dice, ¿de qué me sirve todo esto si no veo a un hijo? No veo a nadie que vaya a tener lo que yo tengo, no veo que la promesa de Dios se vaya a cumplir. Y creo que es una pregunta justa muchas veces la que hace Abraham de ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que Dios va a cumplir su palabra? Si las circunstancias no parecen que vayan a cumplirse. Y a veces tenemos miedo de presentarnos así delante de Dios con nuestros temores, con nuestras dudas genuinas, porque quizá el ambiente no parece que vaya a prosperar, no parece que lo que sabes que es una promesa para ti, para tu familia, para tus hijos o en tu matrimonio. Dices, mi matrimonio no luce como el que Dios prometió en su palabra. Mis hijos no me tratan como yo los he tratado a ellos. No, el resultado, el fruto que estoy teniendo no refleja la promesa que yo sé que tengo. Y él hace esta pregunta: ¿cómo sé que voy a recibir tu promesa? ¿Cómo sé que vas a ser fiel? Y si usted fuera Dios, usted se enojaría, hermano, ¿verdad? Porque usted tiene el poder del universo en la mano, chasquea los dedos, las cosas se hacen, ¿verdad? Acabas de hacer la creación, tienes el dominio para inundar el mundo y volverlo a secar con el llamado de tu voz, y alguien duda de tu fidelidad. Me explico. Es algo raro, pero Dios no responde así. Dios no se enoja porque Abraham haya tenido preguntas. ¿Ok? Entonces, en todo este entorno había una responsabilidad de parte de Dios, que era que Dios iba a cumplir algo hacia Abraham. ¿Cuál es la promesa que recibe Abraham? Que él iba a tener una descendencia como las estrellas, ¿verdad? Aquí en Monterrey no vemos eso, ¿verdad? Aquí hay mucha contaminación, es de noche, vemos 2 estrellas y resulta que son los aviones aquí en Apodaca, ¿verdad? Aquí no tenemos esta perspectiva, pero en el entorno donde está Abraham, desde la montaña donde él se encontraba, él podría prácticamente estirar la mano y sentir que tocaba estrellas, el cielo estrellado infinitamente. Y él ve toda esa realidad y él dice, ok, voy a confiar en el Señor. Después de que dice la Biblia que él tuvo fe, es que viene la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro? Y yo quiero decirle que su fe no es sin fundamento, hermano. No es como a veces creemos que necesitamos creer sin nada, ¿verdad? Para nada. Nuestra fe está fundamentada en el pacto que Dios hizo con nosotros. Si tenemos una promesa es porque Dios la ha escrito. Entonces tenemos una promesa segura. Los pactos en la Biblia son el sistema de organización más claro para la teología. Vemos el pacto de Adán, vemos el pacto de Noé, vemos el pacto de Abraham, vemos el pacto de Moisés, vemos el pacto de David, vemos el pacto de Cristo. ¿Okay? Vemos, los pactos son el sistema más claro para entender la Biblia. Cada vez que tú ves la palabra pacto, hay algo importante que está pasando. Hay algo importante que Dios está haciendo. Dios está comprometiendo a hacer algo contigo. Dios está comprometiendo a traer algo a su pueblo. Dios quiere comprometerse.
Primero, creo que ese es el punto más importante que tenemos que entender. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios va a cumplir sus promesas? Primero, porque Dios quiere un pacto contigo. Dios es el que busca el pacto, hermano. Abraham es el que tiene las dudas, Abraham es el que tiene el temor. Su condición no es así, pero Dios es el que propone el sistema que Abraham va a entender que Dios está comprometiendo. Dios está deseando tener un pacto contigo. Amén. Dios no se enoja por la duda, sino que Dios inicia la propuesta del pacto. Emana de Él, no es una idea propia, no es una idea nuestra. Dios desea un compromiso contigo. Dios quiere un berit. Dios quiere esta clase de relación. Dios quiere que haya algo que nos una, porque al principio éramos desconocidos, pero este pacto nos puede unir. Este pacto deja de ser una persona más del pueblo de Ur de los Caldeos, Abraham, y ahora se vuelve su pueblo. Dios es el que desea este pacto. Dios es el que desea al pueblo, aunque tú a veces no lo desees a Él. Dios te desea a ti. Dios desea un compromiso contigo. Dios desea tener un pacto con su iglesia. Y ese es el primer punto en el cual nos podemos sostener y afianzar, y es que Dios quiere un pacto conmigo. El segundo punto es que Dios sella el pacto. Si algo nos puede dar certeza de que hay algo en estos pactos, que estos pactos nos apuntan a que Dios en realidad quiere, porque está bien que alguien quiera algo, pero no significa que lo va a hacer, ¿verdad? Alguien puede decir que algo le interesa y no necesariamente comprometerse con eso. Alguien puede decirte me gustas y no proponerte matrimonio, ¿verdad? Y ese no es el punto. Pero Dios no solamente le dice a Abraham me gustas, ¿verdad? Quiero que seas mi familia. Dios se acerca a él. Quiero que veamos el versículo 17, porque esto es una parte impactante, hermano. Dice el versículo 17: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. No sé si usted nota que hay algo fuera de lugar en esta narrativa. ¿Quién es el que está pasando entre los animales? Es una antorcha. No es Abraham el que está pasando entre los animales. Abraham iba a entender claramente que Dios estaba iniciando un pacto. Eso era obvio. Dios quería un pacto. Dios le pide los animales rituales que eran típicos de un pacto. Dios le pide que corte los animales por la mitad y que los ponga justo como cuando alguien va a realizar un pacto. Pero entonces Dios gira los papeles. Dios invierte la situación. Y en lugar de que Abraham, siendo el más débil, diga, si yo incumplo con mi parte del pacto, que me pase como esta cabra, el que está en medio no es Abraham, es Dios el que está en medio. Hermano, es Dios el que está poniendo a él con el peso y la carga de la responsabilidad de jamás incumplir su parte del pacto. No es lo común, hubiera sido que Abraham, claro, él es el débil. Él tiene que cumplir su parte del pacto. Dios es fuerte. Dios no necesita a Abraham. Pero primero, hermano, Dios quiere un pacto. Él lo anhela con locura. Él desea restaurar como fueron las cosas al principio. Siempre esta referencia se refiere al modelo original de Dios, que es el Edén, en el que éramos uno con Dios, en el que compartíamos la vida, en el que el mundo era próspero y sano. Pero el pecado vino y nos separó. Ahora, Dios está proviendo un medio. Y es, yo me comprometo a ser tu Señor, a serte fiel. Y si yo incumplo, que me pase como a estas criaturas que están aquí. Dios se está poniendo en la posición del débil y tomando la responsabilidad. Y hermano, toda la Biblia es el testimonio de cómo la fidelidad de Dios nunca cesó. Él pone un contrato y estipula el contrato. Y a diferencia de usted, cuando le falla en un contrato que usted tiene, lo primero que hace es demandar. Lo primero que hace es, hey, tú me la pagas completa y voy a aprovechar cada centavo, voy a escurrirlo, ¿verdad? Si alguien me golpea en el coche, ay, me duele el cuello, la pierna, la cintura, a todos lados, quiero exprimir cada centavo que pueda, ¿verdad? Y Dios
Dios que está en el lado del que sí cumple su parte del contrato y te ve a ti fallar, no responde así. Porque ambas partes tenían una responsabilidad y un compromiso con la otra parte. Abraham tenía un compromiso que era hacer a Dios su Señor, hacer a Yahweh su Señor. Y yo iba a ser, es lo que dice Abraham, yo voy a ser tu siervo, yo voy a ser tu hijo y tú vas a ser mi Señor. Esa era la parte del contrato. Yo voy a creer en lo que dices. Por eso él tuvo fe y esa fe le fue tomada por justicia, porque él tuvo fe en la promesa que Dios le estaba haciendo y Dios le está diciendo, aún esa fe me permite a mí mostrarte mi fidelidad. Solo porque iniciaste con fe en mi palabra, pusiste tu fe, tu fundamento, pusiste tu anhelo, tu corazón en lo que yo estoy diciendo, yo me encargaré de que esas palabras no sean echadas por tierra. Amén. Y ese es el mensaje de Dios para Abraham. Yo no voy a fallarte. Por eso podemos descansar en Él, porque Él nunca ha fallado. Él ha cumplido cada una de las cosas que dijo que iba a cumplir. Hermano, si usted lee la Biblia, a mí me parece impresionante el profeta que es Moisés, ¿verdad? Como en el Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco y ocurre justo antes de que entren a la tierra prometida. Y Moisés está diciendo, hey, sean obedientes al pacto que tienen con Dios. Tenemos un pacto, tenemos un compromiso, somos su pueblo. Tenemos que comprometernos con Él. Pero Moisés dice, yo sé que cuando muera, ustedes se apartarán. Y una nación extranjera vendrá y los someterá. Y ustedes serán llevados a un lugar de lengua extraña, serán sometidos a dolor y sufrimiento. Hermano, la Biblia profetiza cada una de las cosas que dice que van a pasar, pasan, hermano. Cada una de las cosas que dice que va a hacer el pueblo necio las hace. Que es justo esto, le dice, hey, 400 años tu familia va a estar esclavizada. Tú no vas a ver el cumplimiento de esa promesa. Y eso me parece algo impresionante. Que Abraham confía en algo que él no va a ver. Hermano, esa es la fe. No es que no tenga nada en lo que sostenerse, pero quizá nunca vas a ver el cumplimiento. Pero mi fe no depende de lo que veo, sino de lo que Él dice. Amén. Nuestra fe está fundamentada en su palabra, no en nuestra vista solamente. Abraham está poniendo su convicción en que Dios no va a fallar a su palabra, porque está teniendo un pacto con Él. Porque la antorcha está pasando y Él está diciendo, el compromiso está sobre mis hombros, no solo sobre los tuyos. Porque eso era lo común, que el que tenía compromiso era el vasallo y no la parte fuerte. Pero Dios comparte el compromiso con usted. Dios se compromete a serle fiel, hermano, más fiel que su esposa. Amén. Dios sí es fiel. Dios sí es fiel. Aunque la gente a nuestro alrededor no sea fiel, Dios sí es fiel. Aunque haya temor en nuestro corazón, aunque parezca que nuestro ministerio está terminado, Dios sigue siendo fiel a su promesa de levantarnos. Dios sigue siendo fiel en los momentos en los que nadie más cree en ti. En los momentos en los que nadie más cree que puedes restaurar tu vida. Dios sigue siendo fiel a su promesa de que lo hará. Amén. Aun cuando la gente dice, hey, tú eres caso perdido, Dios sigue siendo fiel y dice, esos son mis favoritos. Amén. Yo soy especialista en los peores casos, en las peores circunstancias. Yo me encargo de ellas. Y eso es Abraham, porque Abraham viene de una circunstancia de guerra y conflicto y va hacia adelante y comete errores, hermano. Dice, hey, miente acerca de su relación con su esposa. Replica esto con sus hijos. Su familia sigue cometiendo los errores, error tras error, error tras error. Y Dios sigue diciendo, si yo fallo a mi palabra, que sea conmigo como estos animales. Si yo fallo en cumplir mi promesa, que sea yo consumido. Y hermano, por eso Dios nunca falla, porque Él sella su pacto. Él lo sella, no nada más tiene una idea, sino la compromete, hermano, al máximo. Dios es fiel con nosotros. Y quiero que veamos una parte final de esto, que es que cuando alguien fallaba por el pacto, cuando alguien se equivocaba, cuando alguien no cumplía su parte, le tenían que hacer lo que fue hecho con estas dos mitades. Tenían que partirlo por la mitad. De hecho, vamos a Jeremías. Tengo una cita, si no me equivoco, en Jeremías. Aquí hay un ejemplo, para que vean que esto no me lo saqué de la manga, ¿verdad? Esto pasa, de hecho.
Jeremías dice, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto. Este es Dios hablando a través de Jeremías a su pueblo en la esclavitud. Dice, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así yo los partiré. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos hicieron pacto con otros dioses, con otros pueblos, no con Dios, no con nuestro Dios, no con el Dios de lo alto, no con Yahvé, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ellos ofrecieron este compromiso a falsos dioses. Esto era algo que ocurría. Él dice, como ustedes incumplieron su parte, alguien tiene que pagar. Y creo que esa es la carga más pesada de nuestro lado, hermano. Que si usted quiere avanzar este camino solo, usted tiene que pagar esta parte del contrato. Porque Dios es fiel en cumplir su parte. Dios no va a fallar en la parte de Él. Pero ¿quién paga la tuya? ¿Quién paga tu parte? Cuando le has sido infiel a Dios. Cuando has mentido. Cuando has traicionado a tu familia. Cuando has echado chisme, hermano. ¿Usted cree que son cosas sencillas lo que uno hace? Cuando has metido división en la iglesia, en tu trabajo. Cuando te fuiste con otra persona que no era tu pareja. Cuando renunciaste a lo que Dios te pedía que hicieras y tú abandonaste. ¿Quién paga tu parte? Dios se va a hacer responsable de su parte totalmente. Pero quiero decirte que lo más hermoso de la palabra es que en todos lados nos apuntan a Jesús y al propósito de redención de su pueblo. Hermano, Jesús es el cordero que está partido a la mitad. Jesús es el que está tirado pagando tu parte. Porque Dios siempre se encarga de cumplir con su mitad. Pero nosotros no siempre podemos cumplir con nuestro contrato. Cumplir con lo que le dijimos al Señor. Yo lo voy a hacer, Señor. Sí, claro que te voy a ser fiel. Voy a ser fiel en mi matrimonio. Voy a ser fiel en mis finanzas. Voy a ser fiel en mi vida devocional. Voy a ser fiel en mi empleo. Voy a ser fiel a mis amigos. Voy a ser fiel a tus promesas. Voy a obedecerte. No siempre ese es el resultado. A veces estamos del otro lado. Y el cuchillo apunta a ti, hermano. Porque alguien tiene que pagar la infidelidad de tu pacto. Pero qué hermosa esperanza es para los que descansamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, que usted puede acercarse a Jesús para que Él sea su Cordero. Que Él sea el que está en las mitades, para que su pacto con Dios sea eterno. Usted requiere que su Cordero sea Cristo. Amén. Para que su pacto sea duradero y para que restaure esta relación con su Señor, usted requiere que su Cordero sea Cristo. Hermano, ¿y cómo lo quiero aterrizar a tu vida? Porque sé que aquí entra como, bueno, estos son conceptos bíblicos, qué bonito entender la Biblia. Esto a mí qué me importa, ¿verdad? Y yo creo que sí hay algo importante, hermano, que aplica a nosotros, que es que nosotros muchas veces no vamos a ser fieles a nuestros contratos, o gente contigo no va a serte fiel a ti. Algunos te han traicionado, o quizá tú has traicionado a otros y tú has sido infiel. Nuestra responsabilidad no es solamente decir qué rico que tengo un pacto, qué bueno, ya no tengo que morir. Nuestra responsabilidad es ser fieles al obedecer. Tú muestras tu fidelidad al comprometerte con este pacto, con los estatutos que este pacto demanda. Este es tu pacto, hermano. Aquí están las demandas de tu vida. Y quizá hasta el día de hoy no las has cumplido todas. Pero yo quiero invitar a la iglesia a que hoy sea el día en el que digas, puedo volver a intentar
ser fiel por causa de Cristo. Que gracias a Jesús puedo intentar hoy ser fiel, porque ayer fui infiel. Hermano, la mayoría de nosotros, si fuéramos puestos delante del juicio, ya hubiéramos sido consumidos. Pero qué noble y misericordioso es Dios, que provee un medio para restaurar la relación contigo, para que tú restaures tu relación con otros, y para que Cristo sea el fundamento de todo esto. Su sacrificio es el fundamento de tu relación. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque hay pecado en ti, porque hay pecado en nosotros cuando incumplimos, cuando no somos fieles a Dios. Dios siempre es fiel en cumplir su promesa. Dios siempre es fiel en cumplir su parte. Yo no. Y yo quiero invitar a las personas que todavía no voy a ministrar, pero yo sé que entre nosotros puede haber personas que quieren renunciar a pactos. Quieren renunciar a pactos. Y sé que es difícil. La carga a veces, a mí me duele mucho imaginar matrimonios de Manuel separados, hermano. No tiene idea. El dolor de mi corazón. Pensar que podríamos quebrantar estos pactos como si nada y creer que no hay consecuencias. Pensar que nadie se ve afectado por estas decisiones que tomamos. Hermano, si usted no ha sido fiel, hoy es el día para ser fiel. El camino que lo lleva a usted a una vida de fidelidad es ser fiel un día a la vez. Es todo, hermano. Yo no le pido ahorita 20 años de fidelidad. Le pido que hoy sea fiel. Le pido que pida al Señor el pan cotidiano para el día cotidiano. Que nuestra fe en Dios no sea, uy, Señor, ayúdame para tener un matrimonio de 40 años. Hermano, aguante el día. Pídale a Dios para el día. Pídale a Dios en su trabajo. Señor, en mi trabajo hay oportunidades para pecar cada día. Dile, ayúdame por las de hoy. Ayúdame por las de hoy. Ayúdame a hoy ser fiel. Ese es el mensaje, hermano. Abraham tenía la oportunidad cada día de ser infiel al pacto. Pero Dios le tomó su fe por justicia, hermano. Dios le tomó la fe con la que ese día se presentó como justicia. Yo le invito a que todos los días se presente con fe delante de Dios. Dios quiere su fe. Dios quiere que ponga su fe. Y la fe en la Biblia no solamente es una creencia así más o menos de que, ay, pues sí, yo creo en un Dios, ¿verdad? Tiene que haber un ser magnífico, altísimo. Eso no le sirve a Dios. Dios quiere ser el Señor y tú el siervo. Dios quiere ser el Padre y tú el Hijo. Algunos de nosotros hemos aceptado la salvación y amamos a Jesús como Salvador, pero no lo amamos como Señor. Hermano, yo quiero que Jesús sea su Señor, sea el que le diga lo que está haciendo mal, lo que está incumpliendo en su contrato, lo que Él quiere de usted, no lo que tú quieres. Hermano, el Espíritu Santo puso el medio y nos puso líderes y autoridades para rendir cuentas, para que nuestra vida esté en la senda, para que no nos alejemos del pacto. Él ha puesto el medio. Y como Él fue fiel en el pasado, yo le aseguro que va a ser fiel en el futuro. Hermano, como fue fiel con usted el día de ayer para cumplir su promesa en lo que usted necesitaba. Yo sé que algunos de nosotros hemos experimentado milagros tan grandes. Hemos visto la fidelidad de Dios cuando había escasez. Y hoy la has olvidado. Hoy te has olvidado de cómo Dios sí fue fiel a su parte del pacto. Pero hoy es un buen día para recordar. Amén. Hoy es un buen día para recordar la fidelidad de Dios y presentarnos delante de Él y decir, Señor, tú sí eres fiel. Y por esa fidelidad yo me puedo sostener en Cristo y tomar su sacrificio como mi pago. Y por ese pago yo hoy puedo ser fiel. Hermano, porque nuestro corazón sin Cristo jamás será fiel a este pacto. Nuestro corazón quiere otra cosa. Usted es egoísta, hermano. Usted lo sabe, no se haga. Usted es egoísta, hermano. Pero el Espíritu Santo transforma el corazón de piedra y pone uno de carne. Y la ley ya no está escrita en piedras. De hecho, hermano, cuando la Biblia dice que había 2 tablas de la ley en el pacto con Moisés, no es porque no cupieran las 10 en 2 tablas. Es que siempre cuando había esta clase de tratados, una parte se llevaba el contrato y la otra parte se llevaba su contrato. Esas son las 2 tablas de la ley.
Una parte es para usted y la otra es para Dios, porque Dios tiene compromisos de serle fiel a quien obedece su promesa, a quien pone su fe en Él. Dios se compromete a serle fiel. Hermano, Dios se compromete con usted a serle fiel si pone su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Me encantan los hechos cuando en la predicación de Pedro dice: a ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Salvador y Señor. Amén. Ya no solamente es el que te quita el pecado, que eso es algo maravilloso, pero ahora también es el que pelea por ti. Cuando tú estás en problemas, tú peleas solo, pero Cristo dice: si yo soy tu Señor, yo te defiendo. Yo defiendo tu casa, yo defiendo tu corazón, yo te defiendo de las heridas, te defiendo de Satanás, si yo soy tu Señor. Pero si tú eres tu Señor, tú peleas por ti. Entonces esta mañana, sé que quizá no tomó tanto tiempo, pero me gustaría que oráramos, que levantáramos con el grupo aquí una alabanza al Señor, que cantáramos a Dios y recordemos las fidelidades de Dios del pasado. Ten esto en mente: Dios ya fue fiel. Hermano, el mensaje que le da el Señor a Abraham es increíble. Le dice en el versículo 18: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham. Aquel día dijo: yo he entregado esta tierra. Yo ya lo hice y lo continúo haciendo. Eso es lo que significa yo he entregado. Es que ya quedó en el pasado y es una actividad que continúa en el presente. Dios ya lo hizo. Él todavía no lo ve, pero Dios ya lo hizo, hermano. Dios ya lo hizo. Esa es la promesa de Dios, que es un ya y aún no. Y por eso en la mañana el pastor hablaba de la segunda venida de Cristo. Eso es un hecho. Eso es un hecho, que tenemos esperanza eterna. Eso ya está hecho, aunque aún no lo estemos viendo. Igual que Abraham, la promesa de Dios es un ya. Ya está hecha, ya la dijo, ya está en su boca. Es una realidad. Aunque aún mis ojos no lo vean, Dios sigue siendo fiel. Amén, hermano. Vamos a levantarnos esta mañana y vamos a elevar voces de adoración al Señor. Amén. Vamos a elevar un canto al Señor, recordando su fidelidad.